empezamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la lección número 3, una lección maravillosa. ¿Se acuerdan que les dije que hay 3 lecciones que vamos a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo? Hoy vamos a hablar sobre la obra, el oficio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La lección 4 hablaremos sobre la humillación y la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por hacer un Amén. paréntesis en sus labores cotidianas y estar acá para estudiar la palabra de Dios. Una lección muy linda. Los textos bíblicos que se escogieron para esta clase, Efesios capítulo 2, nos muestra realmente cómo fue que Dios ejecutó nuestra salvación, cómo fue que Dios 100% intervino en favor nuestro, y el apóstol Pablo nos recuerda una y otra vez de una forma maravillosa al decirnos que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Entonces eso vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar un poquito sobre el oficio de Cristo como profeta, como rey y como sacerdote. Entonces todos esos 3 oficios el Señor Jesucristo lo aplicó en pro de nuestra redención, de nuestro perdón y la promesa de la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros, postrarnos a los pies de Cristo y empezamos la clase, la lección número 3, con esta oración. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos y tú eres el único lugar donde podemos encontrar aliento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú nos has salvado por tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp, pero antes de eso, algo que les llamó la atención. Yo sé que este texto bíblico hemos leído una y otra vez, pero leyéndola ahora con más detenimiento, ¿qué fue lo que más le gustó a usted? Lo que más le llamó la atención del texto bíblico que fue asignado a ustedes. Entonces vamos a, igual uno a la vez, le damos la palabra a Ladis, algo cortito, algo concreto. Adelante, hermana. Cortito, yo le voy a leer en Mateo 5:48, donde dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí no manda que nosotros tenemos que ser perfectos, pero lamentablemente dice la palabra de Dios que no hay uno que sea perfecto, no hemos llegado a la perfección, pero aún así tratamos de orarle a Dios para acercarnos a Él. Eso significa que no puede haber orgullo, que no hay diferencia, que no hay un cristiano que sea más santo que otro, porque todos tenemos fallas. Eso me llamó la atención. Entonces, lo que quiere decir eso, como que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y pedir perdón para acercarnos a la perfección de Él. Gracias, Ladis. Muy bien. Entonces usted ya avanzó a la pregunta que hicimos allá, pero bueno, vamos a darle la palabra a Wilbert. Adelante, hermano. Algo del pasaje bíblico, específicamente de Hechos 2, que le llamó la atención. Algo cortito. Adelante, hermano. No es Efesios. Sí, Efesios. Ajá. Efesios 2. ¿Qué dije yo? Pues, sí. Mira, a mí me llamó mucho la atención donde el versículo 4 y 5, en donde dice, pero Dios que es rico en misericordia por tu gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, ¿no?
Pues Gracias. Dios tanto fue su amor de nosotros que nos dio a su Hijo, no así como dice San Juan 3:16, que nos dio por su Hijo, ese que no lo merecíamos, ¿no? Dice San Juan 3:16, porque tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nos demuestra una vez más Dios, ¿no? Que grande fue su misericordia para con nosotros, que mira y nos hace que nos sentemos juntamente con él, y nos citó, asimismo nos hizo sentarse en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, Gracias, Wilber. puede entender ella que Dios es grande misericordia, no hay otro como él. Gracias, Wilber. Muy bien. Dame Seguimos con Pedro. Pedro. Pedro, Polo y- Gracias, hermano. A mí me llamó la atención en el primer verso donde dice que los que no tienen a Cristo están muertos, que los que andan sin Cristo están muertos. Entonces tenemos que estar unidos a Cristo, como dice en Juan, que tenemos que estar unidos al árbol, porque si la rama la cortan del árbol, se seca y la echan al fuego. Entonces nosotros tenemos que estar unidos a Cristo, porque sin Cristo estamos muertos por causa de los pecados del mundo. Amén. gracias, Pedro. Vamos con Hugo, luego con José y concluimos con Elizabeth para pasar la siguiente pregunta. Adelante, Hugo. Sí, hermano, el texto que más me llama la atención es Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, Hugo. Directo, claro y concreto. José, adelante. Sí, buenos días. Mira, en lo que estuvimos estudiando el capítulo 2 de Efesios, y como decía en principio, que lo hemos repasado muchas veces, pero hay momentos que tú lees la Biblia, la palabra hoy y mañana la lees y encuentras algo diferente, aunque diga la misma palabra, porque la palabra del Señor es nueva cada mañana. Y lo que más me llama la atención aquí es que nosotros, antes de haber conocido a Cristo, éramos muertos. Y el privilegio que hemos tenido es una nueva vida en el Señor, por la gracia, por la fe que hemos tenido en Él, hemos hallado gracia, y Él, por su gracia, nos ha dado el privilegio de ser salvos. Esta historia bíblica, este relato bíblico de Efesios capítulo 2, es un manual para nosotros guiarnos en la vida. Un manual porque nos guía a la salvación, nos da pauta para ser salvos. Por la gracia hallada por nuestra fe en el Señor Jesucristo. El cuarto. Gracias, José. Muy bien, entonces nos muestra lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Elizabeth, adelante. El micrófono, hermana. Todavía el micrófono no está desactivado. Ahí Ahora está. sí, ahí está. Lo que me tocó profundamente de la lectura de Efesios 2, el versículo 10, parafraseando, yo comprendo como que nosotros fuimos una obra maestra de Dios y Él en Cristo nos recompró, nos hizo otra vez, no nos permitió perdernos, por eso envió a Jesús, a fin de rescatarnos a esta obra maestra que somos nosotros, su creación. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Gracias por sus lindos comentarios. Y hice la pregunta porque ahí comienza nuestra vida con Cristo, ¿verdad? La obra que Dios hizo para rescatarnos, para salvarnos. Y eso le da 100% crédito a Dios y a nosotros 0%, ¿verdad? Entonces, querida Nancy, vamos ya a contestar la pregunta: ¿qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los humanos no podemos salvarnos por nuestros propios méritos? Adelante, Nancy, la escuchamos. O si desea contestar la primera pregunta, o las dos también.
La primera pregunta, profe, el otro está en Isaías 53, versículos 5 y 6, pero tengo que repasar, profe, y después lo voy a responder, ¿sí? La primera pregunta, profe, es lo que me llamó la atención, que es Mateo 5, versículo 48, cuando habló Jesús, dice, sé pues vosotros perfecto, o nosotros, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A veces que nosotros que nos cuesta mucho, que la perfección en la vida cristiana, que a veces nos cuesta, hermano, pero Dios es perfecto. Amén, hermano. Gracias, Nancy. Muy bien, Wilbert, adelante. Ya vamos avanzando con la pregunta y vamos a poner aquí algunos pasajes bíblicos. Adelante, hermano. Sí, efectivamente, pastor, el primer está en Isaías, y pues nosotros no podemos podemos salvarnos a nosotros mismos, porque pues somos pecadores y por lo tanto, no somos perfectos, fallamos cada día en nuestros pecados. Solamente Cristo pudo haber hecho eso que hizo en la cruz. Gracias, Wilbert. Primer pasaje bíblico que ustedes ya mencionaron, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces aquí vemos los estándares de Dios. Como ya he dicho, y quizás pueda sonar repetitivo, pero Dios exige de nosotros 100%, nada que 99.9%, ¿verdad? Dios exige en 100% en pensamiento, palabra y obra. ¿Verdad? Muchos vamos a decir, sí, pero yo he cumplido por lo menos de los 10 mandamientos, los 6 o 7, pero ¿qué tal esos 2? ¿Qué tal nuestras palabras? ¿Qué tal nuestras acciones? ¿Qué tal nuestros pensamientos? Y si no llegamos al estándar 100% de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, literalmente, no podemos, jamás podremos llegar a las demandas de Dios, ¿verdad? Hugo, adelante. Sí, hermano. Aquí tengo lo que es Mateo. Sean ustedes pues perfectos. En Romanos 3:12 todos se desviaron. En Isaías 64:6 todos nosotros estamos llenos de inmundicia. Y Isaías, todos nosotros estamos llenos de inmundicia. Y Romanos 3:22 no hay diferencia alguna entre nosotros. Gracias, hermanos y hermanas. Entonces, todos los versículos que ustedes mencionaron, Mateo, Romanos, Isaías, ¿verdad? Dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, literalmente detestables ante la presencia de Dios. También Romanos nos cuenta, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de todo esto y nos sentimos impotentes, nos sentimos indefensos, nos vemos a nosotros mismos que no podemos mover un dedo para ganarnos el favor de Dios, es cuando realmente valoramos lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Imagínese usted, podemos usar la ilustración de que estamos atados de pies y manos. Solamente podemos implorar que alguien venga y nos rescate. Y ese alguien, pues, no sabemos si va a llegar o no. Es lo mismo con nuestra vida espiritual. Indefensos, incapaces de hacer nada por nuestra propia salvación. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino como nuestro héroe, como nuestro Redentor, que nos rescató, que se hizo pecado por nosotros, que cumplió perfectamente la ley de Dios en favor nuestro, ¿verdad? Porque había esa imperante necesidad del perdón. Pedro, hermano, le escuchamos. Gracias, hermano. Ahí tengo una pregunta.
eh, la pregunta es la siguiente. Dice la palabra, por cuanto todos ustedes pecaron, están destituidos del reino de Dios. Este pecado tiene que ver con el pecado que tuvimos, que heredamos de Adán, porque ya Cristo nos redimió, ya, o sea, no estamos en el mismo punto. Gracias. Sí, el pecado heredado de Adán y Eva, ¿verdad? Ese pecado que nacimos y también todos los pecados que cometemos que literalmente nos destituyen de la gloria de Dios. La gran diferencia entre el uno y el otro es en que el pecador arrepentido literalmente, tiene pesar por haber ofendido a un Dios maravilloso y se postra todos los días a pedir el perdón, a implorar el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Cada noche que vamos a descansar, nos vamos perdonados con el dulce consuelo de saber que somos redimidos por Cristo. Pero ese es un círculo, ¿verdad? Que hasta el último suspiro de nuestras vidas vamos a pecar, vamos a ofender a Dios. El gran consuelo es que el pecado ya no tiene poder con nosotros, ¿verdad? Porque Jesucristo ya lo ha derrotado. Está ahí, nos hace caer, nos hace ofender a Dios, nos hace que a veces nos desviemos, pero al fin del día Cristo es la solución contra ese monstruo que cada día nos ataca, ¿verdad? Que es Satanás. José, adelante, ¿alguna pregunta, comentario? Buenos días. Mira, Sí. el Mateo nos llama a nosotros a ser perfectos. Ujú. No nos dice que nosotros somos perfectos, sino que busquemos la perfección. ¿Por qué motivo? Porque Mateo 5:48 dice, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué resulta? Ujú. Nosotros tenemos una trayectoria en la vida como cristianos. Y en esa trayectoria tenemos que buscar la perfección. No es que vamos a llegar a ser perfectos al 100%, porque para el ser humano no existe, en la tierra no existe el espacio para nosotros lograr alcanzar la perfección al 100%. Solo Cristo pudo lograrla porque nosotros estamos rodeados de ciertas situaciones que nos desvían de la realidad y el propósito de Dios. Pero que nuestro anhelo sea alcanzar esa perfección a través de la lectura de la palabra, la oración, a través de la obediencia. No es que nosotros hacemos nada para salvarnos, porque no podemos. Nosotros Ujú. no podemos aportar nada a nuestra salvación, pero sí, dentro de nuestra voluntad, podemos someter nuestra voluntad carnal a la voluntad de Dios hasta donde nuestro Señor nos lo permita para nosotros tratar de vivir una vida agradable a Dios. ¿En cuanto? Ah, gracias, José. Muy bien. Entonces, aquí el proceso de santificación que vive un cristiano son los frutos de fe en gratitud por lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Entonces, es una motivación espiritual que el cristiano anhela servir a Dios y a los demás siendo reflectores del amor, de la gracia y de la misericordia de Cristo. Eso es lo que pues acá llamamos ese proceso, ¿verdad? Esa carrera, como habla el apóstol Pablo, que todos los días, por la gracia de Dios, estamos con la mirada fija en el destino final. Obviamente, acá en la tierra nunca llegaremos a la perfección, como dijo José. Sin embargo, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo y por todas las bendiciones que el Señor nos da en su palabra y a través del Espíritu Santo, seguimos en ese caminar. Como dice la Biblia, ¿verdad? Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, el hacer. Entonces, ya no somos guiados, manipulados, impulsados por la naturaleza pecaminosa, sino por el nuevo ser redimido por Cristo. Gracias, José. Nancy, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Y de nuevo avanzamos a la siguiente pregunta.
Sí, profe, yo les quería responder la pregunta que Isaías 53, versículo 5. 5 quiero responder, profe, que así puedo dejar a otro hermano para que lea el versículo 6, que Jesús fue enviado para borrar nuestro pecado. Acá voy a leer el versículo. Versículo 5, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, él castigó de nuestra paz, pues sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios mandó a su Hijo para que nos tape, para curar nuestro pecado, para salvación. Acá podemos, tiene muchos amplios, hermanos. Eso, hasta ahí yo, hermanos, lo puedo leer y amén, hermano. Gracias a Nancy, sí. Y entonces aquí estamos, ¿qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Y aquí vamos a ver los pasajes bíblicos que nuestra hermana mencionó, ¿verdad? Que leímos anteriormente. Ahorita vamos a leer justo ese pasaje. Pero ahí está. Cristo sufrió el castigo eterno por todos nuestros pecados de todos los tiempos, de todas las personas. Jesucristo es nuestro sustituto. Y aquí en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios es ser declarados inocentes ante la presencia de Dios, ser literalmente santos ante los ojos de Dios, no por nuestras acciones, sino por la obra redentora de Cristo. ¿Alguna cosita más que deseen agregar aquí ustedes que hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Hugo, hermano. Sí, hermano, una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo en su muerte fue reconciliarnos con Dios y también en Isaías dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Excelente, hermano. Y también en el texto bíblico nos hablaba, ¿verdad?, de convertirnos, hacernos como su familia, adoptarnos, ¿verdad?, como la familia de Dios, ser ciudadanos del cielo, ¿verdad? Un mérito, un honor que solamente viene por la gracia de Dios. Él logró Jesús para nuestra salvación en su vida. Tercera pregunta. ¿Qué logró Dios? Vamos a leer aquí. Acceso al Padre. Muy bien. Hugo, adelante. Hugo, el micrófono, hermano. Ahora sí. Ahora, cumplir la ley a cabalidad, hermano, y morir como sustituto nuestro en nuestro lugar. Excelente. Entonces, Wilber, adelante. Muy bien. Pues sí, hermano, pues yo puedo ver que en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pues eso es lo que reconcilió con nosotros ante Dios. Él nos trajo la paz, Él nos liberó del pecado. Eso es lo que consiguió, traernos por gracia, somos salvos. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Yo diría Muy algo, bien. profe. Gladys, sí, La, adelante. la redención. Fuimos redimidos por él. Quiere decir que nos liberó, nos dio una liberación del pecado. Excelente, muy bien. ¿Y cómo lo hizo en su vida? Bueno, dice que por la gracia de él es que somos salvos. Nos dio la salvación por gracia. Excelente. ¿Se acuerdan? Gracias, hermana.
¿Se acuerdan que hablamos de los textos bíblicos? Elizabeth, hermana, adelante. Yo creo que en el versículo 22, que dice que por él, nosotros que somos gentiles, también llegamos a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. O sea, como gentil no hizo pueblo suyo también. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan los pasajes bíblicos que hablábamos que Dios exigía de nosotros santidad, perfección? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo vivió acá una vida perfecta en la tierra, en nuestro lugar. Como dice el texto bíblico, vivió en medio de pecadores, pero no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Dios exigía de nosotros cumplimiento perfecto, total de todos los estándares perfectos de Dios. Jesucristo los cumplió de principio a fin. Y al fin, la perfección de Cristo. Su redención nos es atribuida a nosotros. Todo eso lo hizo en vida, acá mientras caminaba en este mundo de injusticia, en este mundo de odio, de rechazo, de desprecio, ¿verdad? Pero eso lo hizo Jesucristo por nosotros. Cumplió perfectamente la ley de Dios de principio a fin y ya con su vida vivió una vida perfecta acá. Nancy, adelante. Hermano, yo por ejemplo no tengo acá registrado el texto que habla mucho Dios que en la perfección y la obediencia que es más grande que la obra. Eso, hermano, es muy importante en la vida cristiana. Tengo ahí en mi celular agendado que el versículo, pero ahora no tengo a mano, hermano. Amén. La obediencia de Dios cuenta en nuestra vida. Y otra vez, vamos siempre a recordar que somos obedientes al Señor como una muestra, como un fruto de nuestra fe. Obedientes no podemos ser por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Porque el ser humano, por su naturaleza, quiere hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Todo está absolutamente conectado con la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos como hijas e hijas de Dios, dándole gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso se convierte, sin saberlo, pues muchas de las veces en una obediencia de eterna gratitud al Señor, pero no como por una ley, ¿verdad? Como una demanda, como algo que yo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios, porque ya el Señor nos lo ha entregado y nosotros nomás en gratitud. Es como si alguien nos ayuda en una situación difícil en nuestra vida o nos salva la vida de algún desastre o algo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tenerle gratitud a esa persona, no porque algo que nosotros esperemos, porque ya nos salvó en ese momento, ¿verdad? Una ilustración puede ser. Muy bien, en esta clase estamos viendo mucho la palabra redimir, que no es otra cosa que comprar, pagar por un precio, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita en los pasajes a continuación, pero también vamos a ver los oficios de Cristo, los tres, como profeta, como sacerdote y como rey. Entonces, cuando miramos esta pantalla y vivimos en un mundo donde nos enfocamos siempre en las cosas materiales y siempre vamos a hacer esa conexión con estas cosas, con estas monedas, con el oro, con la plata, con las buenas obras, con nuestro sacrificio, creyendo que con eso vamos a ganarnos el favor de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por tu salvación? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por tu salvación? Yo Larisa, digo, adelante. Amén. Bueno,
Adelante, Ladis, le escuchamos. Ajá. Para mí, el precio que pagó por la salvación de nosotros fue la muerte, porque murió en la cruz de Calvario y él no tenía que pagar ese precio. Fue crucificado crucialmente y todo lo que pasó. ¿Para qué? Para liberarnos nosotros de que no pudiéramos nosotros cargar con el pecado, para que fuéramos salvos. Nos dio la salvación, entonces también dio a su único hijo unigénito también, para todo que en él crea no se pierda, en Juan 3:16, más tenga vida eterna. Entonces, Ladis, muy bien. Pedro, hermano, adelante. Y también creo que Natalia tenía la mano levantada. Pedro. Gracias, hermano. El Señor Jesús pagó por nosotros el castigo eterno por todos los pecados de todos los tiempos y de todas las personas cuando fue crucificado allá en la cruz. Allí está el pago representado en ese sufrimiento que teníamos nosotros como condena eterna. Y Dios a través de Cristo pagó por nosotros con su misericordia. Con su misericordia tomó nuestro lugar para liberarnos de esa condena que teníamos nosotros que no podíamos pagar por nosotros mismos. Amén. Gracias, hermano. Wilbert. Amén. Perdón, Sí, pues sí, Natalia, pastor, después. mira, pues claramente lo dice allá en Primera de Pedro 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, claramente está que Gracias. fue con su sangre, que con su vida fuimos comprados. Comprados con la sangre de Cristo. A veces, bueno, siempre se me eriza la piel cuando pienso en eso, ¿verdad? Realmente Dios nos ha amado tanto para hacer eso, para rescatarnos de la muerte y pagar la sangre con la sangre de Cristo, ¿verdad? No, todo el oro del mundo, toda la plata del mundo jamás hubiera podido pagar el precio de nuestra deuda ante Dios. Pero Jesucristo lo hizo con su sangre, ¿verdad? Natalia, adelante, hermana. Tenía usted la... Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, lo que yo quería compartir también es que no solamente el Señor paga, o sea, el Señor paga con su sangre nuestra salvación, ¿cierto? Él nos da el acceso al Padre. Nos reconciliamos con el Señor a través de Jesús. Él fue el sacrificio perfecto. Antiguamente, por lo que he leído y he conocido, cuando uno cometía pecado, debía de hacer un sacrificio de sangre para que el Señor perdonara esos pecados. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto, porque Él cargó con los pecados de la humanidad. Y no, como me decía mi hermano más temprano, no los de antes, sino eternamente, el pecado eterno que va a tener este mundo. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, Natalia. Muy bien. Alicia, usted tenía la mano levantada, quería comentarnos. Y gracias también por los mensajes, por los chats que estaban ahí en la pantalla. Alicia, le escuchamos. El micrófono, por favor. Alicia. Bueno. Excelente. Ahora sí, Alicia. Bueno, que el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros fue que murió en la cruz de Calvario, pues, y fue inmolado, y lo llevaron como un cordero al matadero, y no, sin pecado y sin culpa. Él murió por nuestros pecados. Amén. Gracias, hermana. Entonces, aquí nos dice en Pedro que leímos, ¿verdad? Habla de la palabra redimir, que es como comprar, pagar un precio, ¿verdad? De la vida en que vivíamos, y el precio que se pagó era tan alto que ni el oro ni la plata hubiera podido pagar. Fue pagada con la sangre de Cristo. Y aquí está el cumplimiento de esa obra
divina que Jesucristo hizo en favor nuestro cuando en la cruz estaba dando su último suspiro. Dijo estas palabras, ¿verdad? Consumado es. Una palabra muy importante para nuestra creencia. En el hebreo significa tetelestai, que es una palabra que significa que todo ya ha sido cumplido. Ya no hay absolutamente nada más que el ser humano pueda hacer en pro de su salvación. Jesucristo lo hizo absolutamente todo. Y si eso no hubiera sido el propósito de Dios, pues Jesucristo no hubiera venido a la tierra. Dios no hace las cosas a medias, no hace algo para que el ser humano lo termine, ¿verdad? El Señor de principio a fin en su Señor y Salvador Jesucristo, Dios le presentó a su Hijo el plan eterno de salvación y Jesucristo lo llevó a cabo de principio a fin. Y la buena noticia es que lo hizo por nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien se dignó hacer eso por cada uno de nosotros. Pedro, adelante. Gracias, hermano. Yo tengo una pregunta allí. Usted sabe que, por ejemplo, en esa parte, en ese contexto, dice que nosotros no podíamos hacer nada, pero para ser salvos. Ahora, luego que ya estamos redimidos del pecado, nosotros creo que ya esa forma de ver las cosas allí ha cambiado, porque tenemos que hacer algo para mantenernos allí con la salvación viva. Porque yo pienso cuando dice que no hacemos nada, para no era que no podíamos hacer lo que ahora en este momento que ya estamos redimidos de los pecados. Gracias, Pedro. No le escuchamos completamente, pero la vida de un cristiano, después que el Señor nos ha rescatado, nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús, es una nueva vida. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que los frutos de nuestra fe son visibles a los demás. Entonces el apóstol Pablo habló muy severamente a los creyentes de Gálatas y les dijo, ¿cómo pueden ustedes ser Gálatas tan tercos, volver a vivir la vida que antes vivían, olvidándose de lo que Cristo ha hecho en su corazón al plantar la semilla de la fe, al creer en Él? Entonces, la vida de un cristiano es una vida de que damos frutos de fe. Entonces, como dice Jesús mismo, al árbol se le conoce por sus frutos. Que yo diga que soy un cristiano, que yo esté golpeando las manos al cielo, levantando las manos al cielo, pero que mis acciones y mis pensamientos no concuerden con lo que estoy diciendo, pues estoy siendo hipócrita, estoy mintiendo a Dios, estoy mintiéndome a mí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí habla. Dios hizo la obra en nuestras vidas, nos dio el Espíritu Santo, que es aquel que mantiene nuestra fe, que la riega, que la cultiva, que la protege, que la echa abono para que esa plantita crezca y nosotros pues demos frutos, ¿verdad? Así es como es la conexión de Dios. Entonces todavía sigue siendo, la fe es un regalo de Dios, no es nuestra. La gracia es un regalo de Dios y la vida cristiana, la vida de santificación acá en la tierra, es obra de Dios mediante su palabra. Elizabeth, cuéntenos. El micrófono, hermana, no la escuchamos. Ahí está. No, es una pregunta, un comentario, a ver si estoy con un buen razonamiento a lo que el hermano dijo. Sí, usted anteriormente había dicho de que tanto Dios obra en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y Pablo dijo ahí mismo en los Filipenses de que nosotros debemos hacer nuestra salvación con temor y temblor, no solamente en su presencia, sino que también más ahora en la ausencia. Y como nosotros
ya justificado en Cristo, vivimos no por vista, sino que por fe, y sabemos que no añadimos nada a nuestra salvación por méritos propios, entonces tenemos que mínimamente cuidar nuestra salvación siendo los luminares en el mundo, como el Señor nos llama a que seamos su luz en el mundo, ¿no? Yo creo que a través de ese precio tan caro que fue la sangre de Cristo por nosotros, nuestra fe puesta en obra, buscamos de hacer nuestra salvación con temor y temblor, porque tentados somos todos los días, por eso la necesidad de la noche, Señor, perdónanos, y acá estamos, listos a querer hacer tu voluntad, por gracia, no porque podemos añadir algo a eso. Eso era, hermano. Gracias. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Y el texto mismo que leímos, ¿verdad? Está conectada a la obra redentora de Cristo, la salvación que Él nos ha dado con los frutos de fe. Entonces ahí en Efesios 2, 8 y 10 nos dice que somos creados por Dios para hacer buenas obras. Entonces los frutos de nuestra fe a veces son invisibles, ¿verdad? No, el cristiano no anda con un cuaderno diciendo esta es mi lista de buenas obras hoy. No, las obras a veces son invisibles y esas el Señor los está viendo con agrado en vez de estar como haciéndolas de forma prepensada, ¿verdad? Nancy, hermana, ¿algún comentario? Sí, hermano, un segundo. Yo, hermano, lo que quería recalcar un segundo que, por ejemplo, Dios mandó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, para que nosotros seamos salvos. Que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, pero cómo tenemos que, teniendo a Jesús en nuestro corazón, cómo tenemos que mantener nuestra mantenimiento, nuestra fe, cómo tenemos que permanecer en Él. La Biblia, acá si nosotros no meditamos la palabra de Dios, no conocemos bien a Dios, porque todos son la literatura, son inspiradas por Dios, no con la propia literatura. Amén, hermano. Gracias. Sí, es el instrumento, como dice la Biblia misma, la palabra de Dios es la fuente viva de nuestro alimento espiritual, el pan de vida y el agua de salvación eterna. Entonces, el Señor usa su palabra para mantenernos firmes en la fe. Qué bendición tan maravillosa. Gracias, hermanos, hermanas, por sus comentarios, sus preguntas bien lindas. Muy bien, entonces aquí vemos que muchas de las veces nos enfocamos bastante solamente en la muerte de Cristo, pero tenemos que recordar que la vida de Cristo acá en la tierra como nuestro sustituto, viviendo una vida perfecta, usted y yo sabemos que el diablo quería hacer que Jesús no llevara a cabo el plan eterno de salvación desde el principio mismo allá en el nacimiento de Cristo, en el portal de Belén, a los primeros días, meses que Jesús nació. El rey Herodes, manipulado por Satanás, quiso matar a Jesús. Imagínese usted, matarlo. Luego, cuando Jesús empezaba su ministerio, el Satanás lo zarandeó. Le ofreció las riquezas del mundo y todo, ¿verdad? Esas son las tentaciones que Jesús sufrió, que están registradas en la Biblia, ¿verdad? Pero sin embargo, desde el principio que Dios emprendió su plan eterno de salvación, el diablo quiso que Jesús no lo llevara. Entonces, esa vida perfecta acá en la tierra por nosotros tiene mucho valor, mucha importancia, pero una vida perfecta y luego la muerte inocente en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Al recordar, al pensar, al analizar, al reflexionar todo lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho por nosotros, vamos a vivir con un corazón gozoso, alegre, dándole gracias al Señor. Y como bien dijeron ustedes, van a ser otras personas que están a nuestro alrededor las que van a ver o los que van a ver el gozo espiritual que hay en nosotros.
Quizás se van a preguntar qué tiene aquel, qué tiene a ella, aquella, que se le ve con un gozo espiritual, con una alegría. A pesar de los problemas de la vida, de las dificultades, porque usted y yo sabemos que pues el hecho de ser cristianos, Dios no nos dice, oh, no vas a sufrir nunca más, todo lo contrario, ¿verdad? Pero el Señor nos da, a través de su palabra, paciencia, nos da valor, nos da resignación para aceptar los designios divinos que están mucho más allá de nuestros pensamientos, ¿verdad? Bienvenido, Manuel. Muy bien, entonces seguimos. La vida que vivimos acá en la tierra como cristianos, tiene mucho que ver con frutos de gratitud, ¿verdad? Pedro mencionaba, creo que era él que mencionaba la parábola que contó Jesús, ¿verdad? Que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Si no estamos conectados al tronco, no recibimos los nutrientes que cada día necesita nuestra alma. Y ese tronco es la palabra de Dios, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Conectados a Él damos mucho fruto, un fruto que es el resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muy bien, entonces vamos a analizar un poquito. Aquí ustedes van a tener una tarea, pilas. Aquí vamos a leer unos textos bíblicos y ustedes van a identificar en la parte de profeta, Jesucristo como sacerdote y también como nuestro Rey eterno. Entonces, ¿listos? ¿Listas? Vamos entonces. Y también voy a pedir que me ayude alguien a leer el texto bíblico. Elizabeth, ¿tuviera usted la bondad de leer Juan 18, 33 al 36? Y ustedes Sí, vayan sí. anotando aquí qué dice. Dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Excelente. Entonces, ¿de qué nos está hablando este texto bíblico? Jesucristo, ¿cómo qué? Hugo, De adelante. Jesucristo como un rey. Como rey de un reino eterno, no terrenal, no un rey terminal, sino que un rey que es sin principio y sin fin. Gracias, Rey eterno. Hugo. Sí, hermano, ya los hermanos contestaron la pregunta como un rey eterno. Excelente. Muy bien. Y lo que dijeron ahí, ¿verdad? Dijo el rey Pilato. Obviamente Jesús era el rey de los judíos, ¿verdad? Y por eso lo colocaron en la cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pedro. Pedro, el micrófono. Gracias, hermano. En este texto vemos que el Señor también gobierna por medio de la gracia en nuestros corazones, que de sus hijos aquí en la tierra. Amén. Gracias, Pedro. Entonces, Jesucristo sigue siendo nuestro Rey eterno, ¿verdad? Que gobierna nuestras vidas con su gracia interminable. Bendito sea Dios que tenemos un Rey que cuida, que nos protege, que siempre está pendiente de sus súbditos, ¿verdad? José, adelante. Lo que sucede es que el pueblo, en aquel tiempo, los romanos específicamente, los reyes de aquel tiempo,
le tuvieron temor a Jesús cuando hablaron de que era el rey de los judíos, porque entendían que era un rey terrenal. De una manera tal que si nosotros analizamos las escrituras, todavía hoy en día el pueblo de Israel está esperando el Mesías, porque no recibió la promesa del rey Salvador espiritual, el rey espiritual que realmente era Cristo. Ellos esperaban un rey terrenal que lo iba a sacar de la esclavitud y del mal manejo de los gobiernos de aquellos tiempos. Y ahí es donde Herodes y Pilato y esta gente empiezan a sentir el celo del gobierno de Cristo, porque lo vieron de manera terrenal. Cuando Cristo realmente venía a gobernar el hombre en su interior, en su vida espiritual, no en la terrenal. Por eso nosotros somos salvos, nosotros hemos heredado esa salvación, ese pueblo escogido lo hemos heredado por la misericordia de Cristo, porque sí creímos y sí aceptamos el reinado del Señor espiritual, en el grado espiritual que venía el Señor. Amén. Gracias, José. Muy bien, sí. Entonces, sí, lo querían hacer rey terrenal acá, ¿verdad? Cuando les daba de comer, cuando sanaba a las personas, cuando todos esos milagros que decían, vamos a hacer al rey, este es el rey, nos va a dar de comida, nos va a dar, curar las enfermedades, nos va a librar de los romanos, pero Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo, un reino espiritual que dura para toda la eternidad. Muy bien, ahí ya identificamos como rey. Pedimos a Nancy, adelante Nancy, ¿tuviera usted la bondad de leer el texto que está acá en la pantalla? Los dos textos, primero de Deuteronomio y también de Hebreos. Seguimos con la identificación de qué oficio de Cristo. Nancy, adelante. Sí, el Señor tu Dios, tú que surja en el medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, a él deberán escuchar. Hebreos 7, 26, verso 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por lo del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Gracias, Nancy. Manuel, ¿pudo identificar de qué oficio estamos hablando aquí de Jesucristo? Sí, profe, Dios lo bendiga a todos y cada uno de mis hermanos, a sus familiares, a usted también, profe, y a su familia también. En el primer texto, Deuteronomio 18, 15, ¿verdad? Es 15. Sí. Puedo identificar, no sé si me equivoque, que el oficio del Señor Jesús es como un profeta. Donde dice un profeta como yo, a él deberán escuchar. En el segundo texto lo identificamos como un sacerdote porque al principio del texto lo dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener y es de esa manera, o sea, en sí él es el sumo sacerdote que todos necesitamos tener. Creo que eso es todo, profe. Gracias a Manuel, muy bien, muy buena identificación. Natalia, adelante. Amén, sí. En Deuteronomio lo identificamos como profeta y en hebreo como sacerdote, sumo sacerdote. Los sacerdotes antiguamente eran los que entregaban los sacrificios y él solamente fue sacerdote y también entregó su misma vida en sacrificio. Gracias, muy Así bien. que también Entonces, fue esa ofrenda perfecta. Una aclaración, profe. Sí. Ahí cuando dice que era sacerdote, pero era totalmente diferente. No era por la fuerza de él, sino como con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo.
no se refiere a los sacerdotes de estos tiempos. Bueno, comprende? Jesucristo viene de la descendencia de sacerdotes, entonces de la tribu de Leví, entonces él sí está diciendo, pero no es como los otros sacerdotes, que ellos ofrecían el sacrificio. Entonces, este sumo sacerdote, lo máximo, ¿verdad? Él mismo, como dijo nuestra hermana Natalia, él mismo se ofreció como sacrificio. Como dice Juan el Bautista, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, este sumo sacerdote, los sumos sacerdotes entregaban algo que no era de ellos, que no era suyo, los corderos perfectos, ¿verdad? Pero en este caso específico es tan lindo, bello de analizar, que es el sacerdote, el sumo sacerdote mismo, que él mismo se entrega como un sacrificio perfecto a Dios, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, por eso Hebreos dice, los otros sacerdotes hacían esto, aquello, todo el tiempo, una matancera total, interminable de corderos, ¿verdad? Pero Jesucristo lo hizo un solo día, una sola vez, mediante su... José, antes, si no están hablando todavía, Amén. cierren el micrófono. José, adelante. Amén. 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 Mire, ¿qué pasa, mis hermanos? Sabemos que según el Antiguo Testamento, cuando el pueblo sale de Egipto, sale de la esclavitud, y el Señor ordena a Moisés a construir el tabernáculo de adoración al sacerdote. Y el sumo sacerdote era el sacerdote llevaba los sacrificios a mano del sumo sacerdote para que ofreciera en favor del pueblo. Cuando el sumo sacerdote ofrecía este sacrificio, tenía que hacerlo cada año. Palomino, becerro, cabra, en fin, animales que sean perfectos o aves, a los fin de que el pecado que el pueblo había cometido todo el año fuera redimido a través de ese sacrificio. Entonces Cristo, que viene como el profeta con un mensaje que no era un mensaje perdido, sino un mensaje diferente al que todos los profetas habían dado. A unos profetas viene entonces y se presenta como el sumo sacerdote, pero a la vez de ser el sumo sacerdote es el cordero, el inmaculado, el cordero limpio, puro, sin mancha, aquel que iba a derramar su sangre por ti y por mí, y la derramó a sí mismo. Si él no era el sumo sacerdote, lo hizo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de apartarnos para siempre del pecado. Es decir, comprando nuestra vida, nuestra salvación, porque nosotros éramos esclavos del pecado y no teníamos oportunidad. ¿Por qué no teníamos oportunidad? Porque todos los años teníamos que ir a presentar el mismo sacrificio, porque todos nosotros, de una u otra manera, pecamos a diario. Pero dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo se dio a sí mismo. Siendo el Rey Supremo, dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y nosotros, a través de ese sacrificio, por su misericordia, alcanzamos salvación. Nos mantenemos bajo la obediencia. Claro está, nos mantenemos sometidos a la palabra, pero no es que porque hagamos eso nos salvamos, de que porque nosotros estamos obedeciendo, de que somos salvos porque obedecimos. No, no. Salvarnos es el papel de Cristo. Nosotros tenemos la obligación de buscar la salvación a través de la palabra, como alimentándola a través de la lectura de la palabra, la oración. Pero aún hagamos todo José, eso. Si Cristo no quiere, no nos salvamos. Gracias por su comentario. Vamos a avanzar. Amén. Sí, entonces no tenemos, cuando usted dice obligación, ya suena como a ley, suena como que yo tengo que hacer algo para estar bien con Dios, ¿verdad? Tenemos el deleite, el privilegio. ¿Perdón?
que Sí. tenemos la obligación de hacerlo. Es un deber que tenemos que hacerlo, porque si fuera por nuestra obligación no perdemos, porque nosotros no sabemos hacer nada. Bueno, con obligación y sin obligación, ¿verdad? Si menospreciamos la obra redentora de Cristo y creemos que podemos hacer algo por nuestra cuenta, vamos a perder esa salvación que Cristo ganó. Entonces, para un cristiano es un gozo, es una alegría, es un fruto de fe. Y usted y yo sabemos que cuando las cosas hacemos obligadas, se convierte en algo que al fin no lo hacemos de corazón, lo hacemos por obligación. Pero cuando el cristiano lo hace por gratitud, es un deleite, es una alegría, es un gozo, sabiendo que, ¿verdad? Reconociendo que quién es nuestro Dios, ante quién nos estamos dirigiendo, ante quién estamos sirviéndole y mostrando nuestra gratitud eterna con nuestros frutos de fe. Entonces, cuando hablamos de cómo tengo que hacer o debo hacer, no sé si pensamos, pero ahí se convierte en una acción mía. Y si yo no hago, el Espíritu Santo no tiene poder para tocar mi corazón y llevarme a Dios, ¿verdad? Eso nomás. Elizabeth, y luego vamos a avanzar al siguiente pantalla porque ya estamos retrasados un poquito. No la escuchamos, hermana. Que Jesús fue el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos, porque no teniendo él mancha ni culpa ni nada, se entregó a sí mismo y terminó con todos los otros sacrificios, ya no más necesario. En él ya están todas las cosas, en él y por él, y nosotros la gratitud. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Entonces ahí está Jesucristo, el gran Rey de Reyes que nos salvó, ¿verdad?, de nuestros enemigos, como hacía los reyes que defendían a sus súbditos. También vemos a Jesucristo como profeta que compartía la palabra de Dios, que llamaba al arrepentimiento, un profeta perfecto que comunicaba exactamente lo que su Padre quería expresar a nosotros, ¿verdad? También vimos, como ya dijeron, el gran sumo sacerdote que se entregó él mismo la vida por nuestros pecados. Él mismo se hizo sacrificio, ¿verdad? Y aquí están los frutos de fe. Entonces, Efesios 5:22, ¿qué dice el Señor a nosotros? Entonces, vamos a dar la oportunidad a alguien que nos ayude con la lectura. Wilbert, adelante, hermano. Sí, hermano. Wilbert, los dos textos de una vez. Ok. Dice, vivan en amor, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Así como los hijos que eran de carne y hueso, también eran carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Excelente. Entonces ahí está. ¿Qué dice el Señor? Que anhela ver en la vida de un cristiano, ¿verdad? Ofrendas, sacrificio a Dios de aroma fragante. Entonces son la vida cristiana, no son sacrificios para ganar el favor de Dios, sino la vida que llevamos como hijos de Dios. Acá abajo nos recuerda que Jesucristo sufrió las mismas tentaciones, trampas de Satanás, ¿verdad? Porque era como nosotros, 100%, con la gran diferencia de que no cometió pecado alguno ni hubo engaño en su boca. Y bendito sea Dios que vino a destruir la muerte y al que tenía dominio sobre nosotros, que es Satanás. Entonces ahí está, vivir para Cristo en gratitud por lo que Él nos da. Lucas dice 8:1, después de esto Jesús andaba por las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Entonces aquí vemos que Jesús proclamaba lo que vino a hacer, proclamaba
el perdón, la salvación, y también pues después de su gloriosa resurrección proclamaba que había derrotado a Satanás. Entonces vamos a dar la palabra a Natalia y luego a José. ¿Algún comentario final? Amén. Natalia, hermana. También lo vemos como profeta, lo vemos como profeta al anunciar también la salvación. Y cuando Él resucita, lo vemos también como Dios supremo al subir al cielo, ¿cierto? Eso es lo que yo quería acotar, Gracias, que hermano. Un muestra rey las dos partes. victorioso. Jesús, exactamente, Jesús humano, porque Él sufre todos los dolores, todo lo que pasó en la cruz y muere como humano y resucita como Dios. Resucita, ¿sí? Como lo que el Señor le encomendó hacer. Entonces, verdadero Dios y verdadero hombre. Gracias a Natalia. José, adelante. Perdón, a José, adelante. Amén. Amado, el Señor cuando viene y muere en la cruz del Calvario, Él muere como el hombre, como el profeta, como aquel cordero, pero al resucitar, resucita como Dios, todo Dios. Ya aquí Él no ve más muerte, sino que anuncia la buena nueva del reino, donde le dice nos dice a nosotros a través de la palabra la esperanza viva que tenemos en su resurrección y la oportunidad en su misericordia de alcanzar esa vida eterna. Y nos manda la promesa del Espíritu Santo para que seamos llenos y podamos mantenernos firmes a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque dice, claro, un consolador, es decir, alguien que te va a ayudar. Entonces, ahí vemos ya a Cristo resucitado, ya en victoria, ya el todo Dios, con la derrota de Satanás exhibida públicamente y la victoria de su pueblo. Gracias, José. Muy bien. Sí, Jesucristo cuando se presentó a sus discípulos, ahí estaba, ¿verdad? Ellos pensaron que era un fantasma y le dijeron, un fantasma no tiene huesos, no tiene piel, toquen mi piel, aquí estoy. Excelente. Muy bien, entonces, desafortunadamente, el ataque de Satanás es feroz en todos los tiempos de la historia bíblica, ¿verdad? Así empezó allá en el huerto del Edén, en tiempos de la iglesia primitiva lo era. Y aquí vemos la siguiente imagen es un grafiti que se encontró en Roma hace muchos tiempos atrás, ¿verdad? En el primer y tercer siglo, que es un ataque obviamente anticristiano, porque representa a Jesús con cabeza de un burro, ¿verdad? Entonces aquí dice, Alexámenos adora a Dios. Entonces aquí está este grafiti, estaba aquí, es un grafiti escrito en griego. Está aquí Alexámenos sebete theon. Entonces está diciendo que Alexámenes era un cristiano y había un muchacho que lo hacía bullying, ¿verdad? Que lo molestaba. Entonces él hizo esto diciéndole que este muchachito cristiano adoraba a un Dios que era como un burro, ¿verdad? Haciendo una mofa, haciendo un rechazo, un desprecio. Y no hay mucha diferencia en eso y en lo que vemos hoy. El cristiano todavía es tildado de un tonto que cree en un héroe que murió colgado en una cruz. ¿Cómo puede ser que alguien derrotado haya ganado nuestra salvación? ¿Verdad? Y así seguimos los ataques diariamente. Y ahí tenemos algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo mostraríamos amor, compasión y misericordia por una persona que piensa de esta forma, que nos critica de esta forma, ¿verdad? Y aquí viene otra vez la práctica de nuestra fe. En amor cristiano le vamos a llevar a los pies de Cristo
que escuche la palabra de Dios. Y si esa persona pues rechaza, como muchas de las veces pasa. Entonces, alguien que no me ayude con la lectura de 1 de Corintios 1:18, donde el apóstol Pablo nos dice lo que pasa con el mundo incrédulo. Amén. José, Amén. adelante. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Ahí está, la gran diferencia. Entonces, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es a través del Espíritu Santo que Dios nos abre el entendimiento. Para muchos incrédulos, para mucha gente, la Biblia no es más que otro libro, ¿verdad? Los científicos, los ateos, leen la Biblia para mostrar un argumento, para ir en contra de ella, pero como no son guiados por el Espíritu Santo, no creen ni entienden. Parece una locura, parece un disparate, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, como la imagen lo mostraba. Sin embargo, para el creyente es ya la muerte de Cristo en la cruz es el comienzo de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí derrotó a Satanás, ahí pagó el precio de nuestro rescate, ¿verdad? También Apocalipsis 2:10, ¿alguien que me ayude con esa lectura? Yo leo. Adelante, hermana. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes, los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Ahí está. Entonces, la fidelidad, otra vez, esa conexión con Cristo, esa gratitud eterna por Dios nos lleva a ser fieles. ¿Habrán retos? Claro que sí. ¿Se burlarán de nosotros? Claro que sí. Pero ¿no lo hicieron lo mismo con el Hijo de Dios, con Jesucristo? ¿Verdad? Lo hicieron, pues obviamente con nosotros lo van a hacer mucho peor. Entonces aquí hay un pasaje bíblico que habla de eso, ¿verdad? Que dice que a Jesucristo lo trataron, pues coloquialmente, como decimos, le fue como en feria, ¿verdad? Elizabeth, lea de una vez también, Mateo. 10:25. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su familia. Ahí está, ¿verdad? Esto Jesucristo hablando con sus discípulos, ¿verdad? Ahora, ¿qué consuelo encuentra usted en todos los versículos bíblicos que hemos leído? Que Jesucristo es nuestro Rey eterno, que Jesucristo es nuestro profeta y que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué consuelo le da esa realidad bíblica sobre su Señor Jesucristo? José, luego vamos con Elizabeth. Bueno, a mí me da consuelo de que en Él yo tengo toda la esperanza de mi vida. En Él tengo la esperanza de llegar a disfrutar de un reino eterno y una vida eterna, de un paraíso, una morada que Él fue a preparar. Y yo creo y confío en su palabra porque cuando nosotros estudiamos su palabra, nos llenamos de esa confianza y esa fe a través del Espíritu Santo. Gracias, José. Elizabeth, adelante, hermana. El micrófono, hermana, no la escuchamos. Dice Jesús, en el mundo tendrás aflicción, pero tenga ánimo, yo he vencido. En Él podemos todas las cosas. Amén. Excelente. Ahí está. Muy bien, entonces cuando alguien habla mal de Jesús, ¿verdad? ¿Qué tipo de oración harías con él, Hugo, hermano? Bueno, O de nuestra fe, que nos critican. Gladys,
hermana, Hugo primero y luego Ladis. Adelante, Hugo, y luego vamos con Ladis. ¿qué tipo de oración haría con alguien? Hermano, esa pregunta es muy compleja. Yo tengo un amigo que dice ser ateo, al cual yo le hablo mucho de Dios. Y lo único que le pido a Dios es que tenga misericordia de él y que le lleve a entender la palabra, aunque él había sido cristiano y él, aunque él no me ha manifestado el por qué se apartó de los caminos de Dios o por qué ahorita dice ser ateo, él ha estudiado mucho la Biblia, es curioso. Pero yo que le dije que lo había llevado a enojarse con Dios y se puso bravísimo. Pero yo hablando con una señora que había sido la esposa de la compañera sentimental, me contaba de que a ellos le habían matado un hijo que había sido militar. Y, y yo creería, hermano, pues aunque ellos no me han dicho, esa es como la parte que a ellos les llevó a negar a Dios, porque creían en Dios y no entienden por qué Dios les permitió eso. Y entonces Un el tipo de oración resentimiento. que yo haría, el tipo de oración que haría, hermano, es que Dios perdone esas debilidades de nosotros como seres humanos y que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y justicia como lo prometió nuestro Señor Jesucristo, y que haya alguien que así como al paralítico, hermano, que lo metieron por el techo y lo bajaron, que Dios obró fue por medio de la fe de esos 4 varones que metieron a aquel paralítico allá delante de la presencia de Jesucristo, que así haya alguien que también pueda meter a este hombre ante la presencia de Dios, hermano, por medio de la su Gracias, intercesión. Hugo. Sería mi tipo de Estaremos oración. orando por su amigo. Gracias. Adelante, Ladis, la escuchamos. Sí, él dijo ya algo que no lo voy a volver a repetir. Yo le diría en la oración que Dios nos perdone nuestro pecado, los pecados de Él, y que lo llene de la presencia del Espíritu Santo y que aumente su fe y que le dé sabiduría y entendimiento para comprender lo que dice la divina y santa palabra. Gracias, Ladis. Seguimos con Nancy y vamos con la siguiente pregunta para José. Adelante, Nancy. Mira, hermano, para si nos toca así una persona que no cree en Dios y de su Hijo Jesucristo, como dice el hermano, es amplio, pero nosotros nos quedamos como hijo de Dios, sembrar la palabra de Dios y orar por ello, y ahí lo que va a obrar es Dios. Amén. Gracias, Nancy. José, y si quiere pasar a la siguiente pregunta también. José, adelante. El micrófono, hermano. Ok, sí, ya. Miren, amados hermanos, dice la palabra que nosotros debemos de tener nuestra confianza y fijarnos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y si nosotros ponemos a leer bíblicamente, la leyenda bíblica dicen que solo es un pecado que el Señor no te perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos, dice la Biblia, que si tú no tienes misericordia, Dios tampoco la tendrá por ti. Tú tienes que ser misericordioso, pedirle a Dios siempre, porque siempre vamos a tener esas personas que nos van a atacar, aquellos que se llaman ateos, otros que, en fin, siempre van a estar atacando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Siempre orar al Señor con misericordia, con temor y temblor por las almas. Porque cuando nosotros todos los que sentimos, los que le servimos al Señor, vemos esa noticia desgarradora, tanto de personas adultas como de jóvenes, se nos contrita el alma, se nos contrita el corazón. Pero no se nos contrita porque somos buenos, no. Es porque Dios hizo una obra en nosotros y ya nosotros queremos que esa obra la siga haciendo en los demás. Y cuando vemos que una alma se va sin el Señor, provoca dolor, provoca contritar. Cuando vamos a orar ante el altar, porque todos tenemos un altar antes de irnos a postrar al Dios. Y cuando nos postramos, nosotros oramos con gemido,
por las almas. ¿Y cuáles son esas Gracias. almas? Esas mismas que no creen en Dios cuando nosotros andamos en la calle ministrando la palabra. Cuando nosotros estamos en la calle, por ejemplo, ayer estábamos en la calle ministrando y hemos visto gente que decían públicamente que ellos no creían en Dios y que no tenían nada que agradecerle. Pero nosotros entendemos que no lo dicen ellos. Por eso nosotros tenemos que fijarnos en el Señor, nuestra mirada en Él, fijarnos nuestra mirada en el Señor, que es el único que nos va a poner a nosotros a poder soportar todas esas situaciones. ¿Por qué no lo dijo anterior en el texto bíblico anterior? Que vamos a ser llevados a la cárcel, vamos a ser sometidos a tribulaciones y sufrimiento. ¿Y cuando un alma se atribula? No es cuando se burlan directamente de ti como José, persona, es hasta ahí cuando está se te bien. burlan de tu Dios. Hasta ahí está bien el Amén. comentario, hermano. Gracias, gracias. Muy bien, entonces sí. Y voy a tomarlo, el ejemplo de Hugo. El ser humano piensa que no es justo cuando alguna tragedia nos pasa en la vida. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿es justo que Cristo haya muerto por unos miserables pecadores como nosotros? ¿Es justo que el Hijo de Dios haya tenido que venir a vivir en este mundo y experimentar en carne propia el rechazo, los insultos, las escupitazos, la corona de espinas sobre su cabeza y más el abandono, ¿verdad? De sus discípulos, de los que estaban con él y de Dios mismo? Entonces, esa es la oración que vamos a hacer cuando alguien dice no es justo, cuando alguien dice esto me ha pasado, ¿verdad? Que nuestras oraciones siempre estén enfocadas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la obra redentora de lo que Él ha hecho por nosotros. En el tiempo de Dios, Él tocará el corazón de esa persona y lo llevará a sus pies, porque muchos de nosotros, aunque no hayamos sido verbalmente o físicamente hayamos insultado, rechazado, despreciado a Dios, en algún aspecto de nuestra vida, con el corazón en la mano, sí lo hemos hecho. Y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos ha buscado, nos ha encontrado, nos ha rescatado y como el buen pastor nos ha llevado en sus brazos a esa oveja herida, a esa oveja sangrando por todo lado, ¿verdad? Y Él nos ha curado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma oración por todos, porque ahora que estamos de este otro lado, cuando ya creemos, pensamos que los demás son los peores pecadores y que nunca van a tener el consuelo y el gozo que nosotros tenemos, pero esa es obra del Espíritu Santo, esa es obra de nuestro Señor Jesucristo, quien ha plantado la fe en nuestros corazones. Y el consuelo, la confianza, la fortaleza espiritual está en este versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús murió por nosotros sabiendo que muchas de las veces no lo vamos a agradecer. Muchas veces se nos olvida que ya fueron años que pasó eso. Entonces, pero lo hizo con gozo, ¿verdad? Lo hizo con alegría porque dijo, voy a salvar a mi creación que se ha perdido, que ha caído en las manos, en las garras de Satanás. Amado y amada en el Señor, siempre mire la cruz. Amén. Allí vea el precio justo que Cristo pagó por su rescate y como dice el texto bíblico, no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Vaya un poquito más allá y mire la tumba vacía. La tumba vacía es la certeza del perdón, la certeza de nuestra salvación y también la certeza de que Jesucristo realmente triunfó, venció a la muerte, al diablo y al infierno, como nuestro Rey eterno,
como nuestro sumo sacerdote y como nuestro profeta que a través de su palabra continúa proclamándonos el evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, esa ha sido la clase de hoy. Gracias por su participación, gracias por sus comentarios muy acordes al texto bíblico que nos tocó leer. Vamos a cerrar con oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Señor Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Señor, cuando analizamos, meditamos en tu palabra, vemos la vida perfecta que Cristo vivió acá en la tierra, su obediencia activa y pasiva, con el cumplimiento perfecto de la ley de Dios, su muerte inocente en la cruz y el precio que tuvo que pagar para librarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Te damos gracias, Padre amado, porque cada día nos recuerdas mediante tu palabra la gesta heroica que Jesucristo lo hizo en favor nuestro. Señor, si somos salvos por tu gracia, mediante la fe en Jesucristo, y esto no es obra nuestra, sino es tuya, Señor, de principio a fin. Ayúdanos cada día a recordar eso y que el gozo de nuestra redención, que el gozo del perdón de nuestros pecados y la certeza de nuestra salvación nos lleve a servirte a ti, Señor, sirviendo a los demás, sirviendo a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo, siendo luces, reflectores tuyos, Señor, acá en este mundo, mostrando amor, compasión, paciencia y misericordia por los demás, así como tú los mostraste a cada uno de nosotros. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Amén. Que tengan una Amén. bendecida tarde